la venganza en la guerra es normal, pero hay de venganzas a venganzas, porque, o sea, una cosa es hacer un ataque similar y otra cosa es hacer un ataque atómico, porque lo de Pearl Harbor fue un ataque militar, no atómico. Entonces, cuando Estados Unidos hace esas dos bombas, prácticamente sentencia el inicio de la Guerra Fría y el nacimiento de la ONU. ¿Para qué se crea la ONU? Para evitar que un país le tire bombas atómicas a otro, porque eso es algo que viola cualquier posibilidad, entre comillas, de dignidad. Eso inventa también el derecho internacional humanitario. O sea, una cosa son los derechos humanos y otra cosa es el derecho internacional humanitario, en donde ya está prohibido un ataque nuclear o atómico. Y por eso, después de esta comparación entre Stalingrado e Hiroshima y Nagasaki, también quiero que hablemos de esas percepciones tanto occidentales como soviéticas de la memoria de la guerra, porque veíamos que el nieto de Truman decía, es que mi abuelo hizo lo correcto, mi abuelo quería salvar vidas, o sea, mi abuelo prefirió sacrificar 300.000 vidas que perder 1.000.000 de vidas. No se sabía si se iban a perder o no, pero entonces, él va a defender siempre a su abuelo y va a creer que su abuelo es un héroe, mientras que la gente sobreviviente o familiares de las víctimas de Hiroshima y Nagasaki van a ver a los gringos como unos imperialistas y tampoco van a recordar tanto lo de Pearl Harbor, van a recordar más lo del 6 y el 9 de agosto. Por eso, como ya escuchamos la visión de Winston Churchill y la visión de Nat Geo, ahora quiero que escuchemos las memorias del Ejército Rojo, o sea, cómo interpreta el ejército soviético estas secuelas de la Segunda Guerra Mundial, porque esto ayuda bastante a comprender ese otro imaginario que en Occidente el austríaco Peter Sixel lleva más de 30 años reuniendo información sobre los ciudadanos soviéticos caídos en Austria durante la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo es importante porque la falsificación de la historia de la guerra ha alcanzado unas dimensiones sin precedentes. Algunas páginas se reescriben, otras simplemente se eliminan. Todos somos humanos, tanto los soldados caídos en el campo de batalla como aquellos que murieron siendo prisioneros también tenían madres y familias. Independientemente de la nacionalidad o la religión, el dolor de una madre siempre es el mismo. Su casa, cerca de la ciudad de Graz, se ha convertido en un verdadero laboratorio para el procesamiento de los documentos. Gracias a esta base de datos única, cientos de rusos tuvieron la posibilidad de encontrar los lugares de sepultura de sus padres, abuelos y bisabuelos. La obra maestra de Peter es este libro que contiene datos sobre 60.000 ciudadanos soviéticos enterrados en Austria. Ruso. Soldado desconocido del Ejército Rojo. Aquí dice dónde falleció y aquí dónde fue exhumado. Y aquí algunos datos iniciales. Ahora tenemos que seguir buscando en las listas de los fallecidos para determinar su nombre. Buscar lugares de sepultura es complicado. Para determinar el lugar exacto, hay que comparar mapas de las líneas del frente, informes y planos de enterramientos. A veces hay que rastrear varias hectáreas de terreno. Es aún más difícil buscar los nombres de los soldados desconocidos. Mantengo contacto con 50 o 60 familias de la antigua Unión Soviética.
Siempre les hace muy felices saber el lugar exacto donde están enterrados sus familiares. Saben que sus almas por fin descansan en paz. Esto acá es un poco extraño porque se supone que la Unión Soviética era atea, pero también había una herencia de la época zarista ortodoxa. Entonces, los que eran cristianos ortodoxos tenían que rezar al escondido, porque la Unión Soviética predicaba el ateísmo y también fueron asesinados algunos por ser cristianos. Pero es interesante el trabajo de este señor de buscar en Austria 60.000 cadáveres soviéticos y puede haber un sesgo ahí de nacionalidad. Sin embargo, eso hace que haya más posibilidades de una memoria histórica, de que las víctimas puedan encontrar los cuerpos de sus seres queridos y darles una, entre comillas, cristiana sepultura, porque al fin y al cabo pues, la Unión Soviética se cayó en 1991, así que ya volvió a reinar el cristianismo ortodoxo en Rusia. Y esto que se llama Memorias de la Guerra es lo que nos permite entender muchas cosas de las secuelas y sobre todo de las visiones que muchas veces están sesgadas por fanatismo, pero que otras veces también es una forma de homenajear a las víctimas que lamentablemente perdieron la vida en esta guerra. Quiero mostrarles otra reliquia que también es muy interesante para entender este tema de las víctimas, de los encuentros de víctimas. Y este tiene que ver mucho con el anterior. Constantemente trato de hacerme una idea de todo por lo que esta gente tuvo que pasar. Vengo al bosque solo, cierro los ojos y trato de oír las sirenas, las explosiones. Trato de empaparme de todo lo que hicieron. Trato de entender si habría podido vivir con algo así. Esos árboles que están filmando, imagínense un número igual de personas y cómo caen todos a la vez. Un segundo y ya no están. ¿Quién sabe si aquí mismo yace una persona, un soldado? ¿Quién sabe si no yace un soldado ahí? Voy a si los hay. Hay fragmentos de cráneo en este montículo. Y aquí un brazo. Bien, agarren unas varillas y pónganse a ello. La Segunda Guerra Mundial acabó hace 75 años, pero miles de personas desaparecieron en bosques, mares y pantanos. Sus familias nunca supieron qué fue de ellos. Muchas siguen esperando que sus seres queridos regresen. Un pequeño y voluntarioso grupo de personas sigue llevando de vuelta a casa a esos soldados. La primera vez que vine fue en el 2010. Aquí los combates fueron muy cruentos. Las colinas se tomaban y perdían. La lucha era tan intensa que ni los nuestros ni los alemanes tenían tiempo de enterrar a sus soldados o sacarlos del campo de la batalla. Esta es la quinta vez que trabajamos en la zona y la quinta que recuperamos restos. Aquí está la segunda suela. ¿Y por qué no cavan? Artur Olkowski lleva más de 30 años buscando a soldados desaparecidos. Al principio solo, pero luego empezó a implicar a estudiantes de colegio. Ahora su organización es una de las mayores de Rusia. El primer día de mi primera expedición, creía que todo lo más encontraríamos una vaina de bala, y eso con suerte. Pero encontramos los restos enteros de un soldado, con sus objetos personales. Me impresionó muchísimo. Poco me faltó para echarme a llorar. Este documental es muy interesante porque aquí no solamente muestran a gente de Rusia, sino que también muestran a gente de Alemania, tanto gente de un lado como del otro, buscando cadáveres que fueron víctimas en estas batallas
como la de Stalingrado, como la de Kursk. Y también quiero mostrarles otro testimonio muy interesante que nos ayuda a entender este contexto de una manera un poco más profunda, y tiene que ver con aquellas personas que fueron víctimas de los nazis siendo judíos. Escuchemos este testimonio. Si cada uno de nosotros pudiera conocer la historia de su propia familia, jamás se correría el riesgo de que nuestras historias fueran reescritas o tergiversadas. Papá y mamá, tengo la sensación de que pronto va a suceder algo. Están muriendo miles y miles de personas, pero tenemos que seguir teniendo coraje. Son las palabras que escribió Fritz Lear el 13 de julio de 1942. Pronto iba a ser asesinado. Yo soy Paula Lear, él era mi tío segundo y he vuelto a su ciudad natal, Ámsterdam, para contar la historia de su muerte. Una casa en la calle de Rolikstraat, en Ámsterdam, que fue en su momento el apartamento de los padres de Flick, estaba siendo restaurada. Durante la demolición del techo del baño y del apartamento entero, una caja de cartas cayó al piso. Y allí estaban las cartas escritas por Fritz Lear. Fue gaseado en el campo de exterminio de Sobibor, en Polonia, pero yo no sabía mucho más de él. Hola, señor Toki. Sí. Hola. Como historiador, León Toki pudo mostrarme un escenario más amplio, el contexto. ¿Dónde estamos? Estamos en Brolikstraat, que era una calle completamente judía. Aproximadamente 3 de cada 4 familias acá eran judías. Hola, ¿qué tal? Soy Paula. Manus. Manos es la persona que encontró las cartas y de no ser por él... Por favor, tradúzcaselo. De no ser por él, jamás habríamos conocido la historia de lo que le pasó a Flick. Al conocer a Manos, veo que es un ser humano muy humilde. Una persona muy modesta que descubrió las cartas y enseguida comprendió, tal vez por instinto, que serían importantes para alguien. Así que para mí, Manos es justo la primera pieza del rompecabezas. Las cartas estaban escondidas allí, en la planta de arriba, entre las tablas del entarimado de madera. Al ponerme a leerlas, me di cuenta de que era la correspondencia entre un hijo y sus padres. El hijo escribía a su padre y a su madre desde un campo de trabajo nazi. Es también muy interesante este tema de, a través de las cartas, reconstruir el pasado. Y acá Paula Lear pudo conocer la historia de sus ancestros gracias a esas cartas que los nazis no alcanzaron a quemar, y siendo ella judía pudo hacer esa reivindicación de la memoria. Y acá también quiero mostrarles algo que tiene que ver con otra guerra interna muy interesante para analizar: la famosa batalla de los tanques, que también fue definitiva en este contexto de la Segunda Guerra Mundial. Miren este testimonio de la batalla de los tanques, a ver qué tal les parece. Analicen solamente este título, miren, que de entrada es bastante persuasivo. Dice: la victoria que salvó al mundo. Esto nunca lo diría un documental gringo, ni un documental francés o británico. Esto solamente lo podría decir un documental ruso soviético. Esta fue la batalla en donde los nazis perdieron la guerra, porque ya empezaron a huir.
hasta que en Berlín nos terminaron de rematar. Pero en esta batalla es donde pierden la guerra con los soviéticos. Entonces aquí es en donde ya se construye ese relato patriótico, es que los soviéticos salvamos a los nazis, salvamos al mundo de los nazis, porque los nazis iban a acabar con todo el mundo, porque se creían superiores y creían que solamente ellos tenían derecho a vivir. Entonces, pongámosle cuidado a estos últimos testimonios. El T-90 es un tanque moderno. Sus capacidades técnicas y de combate le convierten en uno de los mejores del mundo. Hay un solo lugar en Rusia donde se produce este tipo de tanque, una fábrica ubicada en un área restringida de la ciudad de Nizhny Tagil, en los Urales. Cada año los tanques se examinan en un campo de pruebas especial. El T-90 está diseñado a partir del T-34, el legendario tanque de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los últimos tanques operativos de este tipo todavía está oficialmente a servicio de guardias de fábricas. Además, realiza servicios ceremoniales en las calles de la ciudad durante las celebraciones que conmemoran la victoria sobre la Alemania fascista. Fue precisamente el tanque T-34 el que representó un papel fundamental en la batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Winston Churchill resumió los resultados de la Segunda Guerra Mundial en una rueda de prensa en 1945, destacó 3 tipos de armas que habían demostrado el mejor desempeño durante la guerra: la artillería británica, el avión alemán Messerschmitt y el tanque ruso T-34. Dijo que entendía cómo habían hecho las 2 primeras armas, pero que no podía comprender cómo el T-34 había llegado a existir. Los jefes alemanes fracasaron en prever la apariencia del tanque T-34. Eso fue un error evidente de la inteligencia alemana. Por supuesto, habría que considerar que era extremadamente difícil organizar espionaje contra la Unión Soviética, ya que era un estado cerrado. Por otra parte, los alemanes fracasaron por su orgullo y vanidad. Tras rápidas victorias en Europa, ellos confiaban tanto en sus propias fuerzas que ni siquiera pudieron imaginar que una máquina de guerra como el T-34 iría a aparecer en la Unión Soviética. El T-34. Aquí está un argumento que refuerza lo que ahorita comentaba el compañero, de cómo las fuentes occidentales hablan mucho de temas como el frío, como el hambre. Y esta fuente soviética habla de lo que decía alguien que citábamos ahorita en la fuente occidental, Winston Churchill, que él admiraba mucho los tanques soviéticos y eran tanques que Hitler de pronto no consideró. Y estoy totalmente de acuerdo con este argumento. Los nazis perdieron por arrogancia. La arrogancia es cuando yo me creo superior sin merecerlo, o cuando yo me creo más de lo que soy, o cuando yo sobrevaloro mis capacidades. En el fútbol hemos visto muchos ejemplos de arrogancia, y cuando la arrogancia es castigada, pues la gente celebra. La gente que dice, a ese equipito le ganamos, y ese equipito termina ganando. Entonces, la arrogancia la ha pasado a varios equipos de fútbol, y los nazis pecaron por arrogancia. Como pudieron meterse a Francia y quedarse con la mitad de Francia, entonces están muy agrandados y creyeron que iban a ganarle a los soviéticos y a los gringos, y les salió el tiro por la culata. Por eso quiero que analicemos un último aspecto que tiene que ver con la propaganda nazi que condujo a que fueran tan arrogantes, y tiene que ver con la propaganda de Goebbels. Esa propaganda también les hizo creer lo que no eran. Estaban totalmente alienados. Y miremos este último testimonio para que lleguemos a las conclusiones. El rey de las mentiras. Una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. La persona que dijo estas palabras incluso demostró que eran ciertas. La mentira se convirtió en parte de sí mismo y del sistema al que servía. Su nombre era Joseph Goebbels. Era ministro de propaganda de la Alemania nazi. Aún siguen existiendo los mitos creados por él. Estos son los hijos de Joseph Goebbels. Unos años después de tomar estas imágenes, el principal ideólogo del Tercer Reich decidió sacrificar sus vidas, tras darse cuenta de que había perdido todas sus guerras mediáticas.
del diario del Dr. Joseph Goebbels, 16 de junio de 1941. Si ganamos, nadie nos preguntará cómo lo hemos conseguido. Siendo esto así, somos ya responsables de tantas cosas que debemos ganar. De lo contrario, acabarán con nosotros y quedará destruido todo lo que tanto valoramos. Así que, a por ello. El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi atacó la URSS sin previa declaración de guerra. Los bombardeos y el fuego de artillería trajeron consigo el terror y la incertidumbre sobre lo que vendría después. Las tropas alemanas lanzaron 22 millones de folletos propagandísticos sobre las posiciones del Ejército Rojo. La gran mentira había empezado. Cada cuerpo del ejército alemán tenía una compañía especial que se dedicaba a la emisión de folletos de propaganda y analizaba su eficacia interrogando a los prisioneros de guerra. Estas campañas de propaganda se llevaron a cabo hasta el final de la guerra. Presentaron la mentira de una manera exquisita. Les propusieron a los soldados del Ejército Rojo que eligieran entre morir a manos del indestructible ejército alemán o rendirse, regresar con sus familias y tener una vida feliz. Uno de sus objetivos era poner a los soldados del Ejército Rojo en contra de sus superiores. Esta era una de las estrategias de la propaganda alemana. Les decían a los soldados que sus superiores no les permitirían entregarse a los alemanes y de esta manera salvar la vida. En consecuencia les pedían que tomaran la iniciativa y mataran o expulsaran a esos funcionarios. Eso ya dependía del contenido de cada hoja de propaganda, para posteriormente rendirse a los alemanes. De una circular del jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht, mariscal de campo de Alemania, general Wilhelm Keitel. Los comisarios políticos se distinguen de los demás por llevar en la manga una estrella roja con la hoz y el martillo. Deben ser separados de los otros prisioneros para evitar que puedan influir en los demás soldados. Tras separarlos de los demás, deben ser liquidados. La propaganda nazi fue efectiva para manipular millones de personas, pero no fue efectiva para ganar la guerra, porque las guerras se ganan es con estrategia, y Hitler no fue estratégico. Se ganó muchos enemigos, sobrevaloró sus capacidades, subestimó las capacidades de los enemigos, permitió que sus enemigos se le unieran. Y otra cuestión muy importante, confió mucho también en el aporte italiano de Mussolini, pero mire que los italianos terminan perdiendo en África con los aliados, después los partisanos terminan liquidando a Mussolini, entonces ya quedan solamente Japón y Alemania, contra la Unión Soviética, que eran 15 repúblicas, contra Estados Unidos, contra lo poquito que quedaba de Francia, y todavía había algo del Imperio Británico y sus colonias, entonces era muy difícil que los del eje pudieran ganarle la guerra a los aliados. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones de toda la clase de hoy, y yo tengo solamente 3 para compartir con ustedes. La primera, definitivamente la Segunda Guerra Mundial tiene hechos indiscutibles, que hubo muertos civiles, que el 66% fueron de esta condición, o sea que de 100, 66 eran civiles, que hubo batallas muy sangrientas como en Stalingrado, pero que hubo actos de terrorismo de Estado como Hiroshima y Nagasaki. También que los rusos hablan poco de Stalin, de la dictadura de Stalin, y los occidentales hablan poco de que Reino Unido, Francia y Estados Unidos son imperios. Y la última conclusión, que de nada sirvió que murieran 20 millones en la primera, 60, 70 millones en la segunda, porque luego llegó la Guerra Fría, con la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, después la guerra en Afganistán, las guerras de Israel, las guerras entre Irak e Irán, las guerras del Golfo Pérsico, las guerras de los Balcanes, las invasiones de Estados Unidos a Irak, a Afganistán a Libia, las invasiones de Rusia a Crimea, y lo que está pasando en el Donbass, que ahí están metidos otra vez los dos imperios.
Estados Unidos defendiendo Ucrania y manipulando a Ucrania, y Rusia defendiendo a los rusoparlantes en el Donbass. Entonces la Guerra Fría se renovó en formato de 2021. Y esto demuestra que la llamada muerte de la modernidad y nacimiento de la posmodernidad es algo sensato, porque somos más una masa emocional que se deja manipular de propaganda como la goebbeliana, de propaganda como la soviética, de propaganda como la gringa, la eurocéntrica, propagandas que nos manipulan con conceptos, con falacias, con sesgos cognitivos que lamentablemente mucha gente se los cree. Todavía hay gente que cree que hay buenos y malos en la guerra. En la guerra los únicos buenos son las víctimas civiles y de pronto los rasos que fueron obligados a ir a la guerra. De resto, los maquiavélicos de la guerra nunca van a ser defendibles, porque siempre van a ser personas que se aprovechan de países más débiles o de personas más vulnerables para hacerlas matar por cualquier fanatismo. Y esperemos que en el siglo XXI se reduzcan estas nuevas formas de guerra, que ya son guerras tecnológicas, y con el poder nuclear que hay en este momento, cualquier tercera guerra mundial perfectamente podría ser el fin de la especie humana y de otras especies. Por eso esperemos que no sea así y que el conflicto en Ucrania, en el Donbass, se termine de una vez por todas, porque pareciera que esto no dejó nada de enseñanzas. Pero acá seguiremos debatiendo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial el próximo lunes.